La clase de historia de hoy nos convoca a pensar los primeros tiempos de organización política de nuestro país. Sabemos que en el 1816 se produce la Declaración de la Independencia en el Congreso de Tucumán, pero tiempo después este Congreso se traslada a Buenos Aires precisamente en el 1819, tiempo en el que va a darse por finalizado los tiempos del directorio, se sanciona una constitución del 1819 que va a tener un carácter netamente unitario. Esta situación va a dar inicio a lo que se conoce como guerras civiles, un tiempo especial de muchas luchas internas que duraron aproximadamente 50 años y un poco más también, donde se vieron enfrentados dos grupos con respecto a la manera de pensar la conducción política del país. Por un lado, se encontraban los unitarios o el modelo portuario, que pensaban en un gobierno centralizado en la ciudad de Buenos Aires y no reconocían en absoluto la autonomía de las provincias. Por el otro, el modelo federal, que sí sostenía la autonomía de cada una de las provincias y consideraba de alguna manera algunas cuestiones relacionadas al gobierno nacional. Tenemos una imagen que da cuenta de ese tiempo del 1819 en que fue sancionada esa constitución unitaria. Esto dio lugar a numerosos enfrentamientos entre unitarios y federales, lo que conocemos como guerras civiles. Dentro de estos grupos surgieron numerosos caudillos destacados a lo largo de los tiempos. Entre esos tenemos en la ciudad de Buenos Aires a Juan Manuel de Rosas, un caudillo federal destacado por su carácter aguerrido, que tuvo dos gobiernos en la ciudad de Buenos Aires. En esos tiempos recibió en algún momento las facultades extraordinarias y en un segundo tiempo la suma del poder público. Esto significaba que en su persona residían los tres poderes que conocemos en la actualidad: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, damos cuenta a través de esto el poderío absoluto que tenía Rosas sobre Buenos Aires. Esta situación va a generar bastantes controversias, bastantes diferencias con otro de los caudillos federales que se denomina Justo José de Urquiza, quien residía en la provincia de Entre Ríos. La diferencia puntualmente va a estar centralizada en un aspecto económico, ya que el puerto de Buenos Aires, liderado por Rosas, no posibilitaba la navegación de los barcos que podían comerciar con el resto de las provincias. Todos los barcos que venían del extranjero, principalmente de Europa, podían establecer negocios comerciales con el puerto de Buenos Aires. Solamente con este puerto, y no se posibilitaba la comercialización con los demás del interior de las provincias. Situación que es reclamada en diferentes oportunidades por Urquiza, hasta que en determinado momento le exige a Rosas que pueda sancionar una constitución. Rosas se niega y Urquiza, con ayuda de Uruguay y de Brasil,
forma el ejército grande, enfrenta a Rosas y lo derrota en la batalla de Caseros. Caseros es una zona cercana a la ciudad de Buenos Aires, donde tuvo lugar esta batalla, y todo lo organizado en función a esta estuvo a cargo de Rosas desde su rancho en la estancia en San Miguel del Monte, que se encuentra en la provincia de Buenos Aires. Por su parte, Urquiza, que residía en la zona de Entre Ríos, en un palacio denominado el Palacio San José, actualmente es un museo. Podemos observar una primera imagen donde podemos apreciar las ventanas donde se encontraba el escritorio de Urquiza, un palacio con los lujos avanzados para la época, con todas las comodidades. La batalla de Caseros tiene lugar en una estancia. La estancia pertenecía a la familia de Caseros. Es una batalla que se libró prácticamente en 3 horas. Gracias a la gran estrategia de Urquiza, puede derrotar a Rosas. Hay una hazaña particular de ese tiempo porque ya Rosas venía muy cansado, había fallecido recientemente su esposa, no tenía más ganas de continuar, decide renunciar e irse del país, y a su regreso a la ciudad de Buenos Aires sufre un tropiezo con su caballo, y esto ocurre en la estación Tropezón, que se encuentra cercana a la ciudad de Buenos Aires. También podemos apreciar el palomar, que era algo propio de las estancias, donde se criaban a las palomas, que constituían exquisiteces en los platos de las familias de la época. Acá vemos el palomar, que todavía puede ser apreciado en la actualidad. Luego de la derrota de Rosas en la batalla de Caseros, Urquiza decide convocar a los gobernadores de las provincias a la ciudad de San Nicolás de los Arroyos para acordar la posibilidad de realizar un Congreso General Constituyente y sancionar una constitución, que era lo que tanto deseaba Urquiza. Se realiza la convocatoria a las provincias, cada una debería mandar aproximadamente 2 representantes. Buenos Aires no está de acuerdo con esto porque, en primer lugar, quería enviar mayor cantidad de representantes que el resto de las provincias, y por otro lado se negaba a ceder la posibilidad de que el puerto se pueda habilitar y que los barcos puedan comerciar con el resto de las provincias. A pesar de toda esta negación, la Constitución Nacional logra ser sancionada en Santa Fe el 1 de mayo de 1853. Se establece la República en el marco de los 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Como Buenos Aires se negó a este acuerdo, después de un tiempo Urquiza decide tomar a la ciudad de Buenos Aires. Decide hacerle frente. En Buenos Aires se encontraba Alsina y Mitre.
se enfrentan y a partir de ese momento se produce una separación del Estado en dos. Por un lado, Mitre va a quedarse en Buenos Aires y la Confederación va a quedar conformada por el resto de las provincias. La diferencia entre estos dos estados va a estar marcada puntualmente por la cuestión económica. Buenos Aires va a tener un tiempo de mucho crecimiento, beneficiado absolutamente por la posibilidad del puerto, de la comercialización que se podía establecer con diversos países de Europa. Sin embargo, no va a pasar lo mismo con la Confederación, porque el acceso de los barcos por los ríos para poder recorrer el resto de las provincias y comerciar no se va a producir. Y estas diferencias van a generar enormes complicaciones económicas. Sin embargo, a pesar de todas estas diferencias, en Buenos Aires van a surgir nuevamente dos grupos opuestos. Por un lado, se va a encontrar el grupo que va a estar liderado por Mitre, se va a denominar nacionalistas y van a sostener la importancia de empezar a tener en cuenta al resto de las provincias como parte del Estado, que no sea solamente Buenos Aires que pueda tener el poder, sino también que se considere la importancia del resto de las provincias. Eso es lo que va a pensar Mitre. Alsina, por su parte, va a sostener solamente la autonomía de Buenos Aires, que solamente Buenos Aires se maneje por sí sola y que tenga absoluto poder por sobre las provincias. Esta cuestión va a continuar, generar nuevamente enfrentamientos, de tal manera que Urquiza va a volver a hacer frente a Mitre. Mitre es derrotado en la batalla de Cepeda por Urquiza. Se vuelve a exigir la importancia de que Buenos Aires sea parte de la Confederación y aquí se firma el Pacto de San José de Flores. Este pacto va a establecer que Buenos Aires sea parte de la Confederación. Sin embargo, va a pasar el tiempo y Buenos Aires no decide ser parte de la Confederación. Esto vuelve a generar nuevamente conflictos y va a determinarse de esta manera un nuevo enfrentamiento que va a ser la batalla de Pavón. Un nuevo enfrentamiento donde van a salir vencedores los porteños esta vez. Esta situación va a dar lugar a que Urquiza decida renunciar. En su lugar va a asumir Derqui. Sin embargo, ya Mitre, a cargo del poder, como había vencido en la batalla de Pavón, prácticamente queda a cargo de la organización del país. Posteriormente va a ser elegido presidente y va a comenzar una nueva etapa en el periodo político de nuestro país. Tenemos imágenes de la batalla de Cepeda, de la batalla de Pavón, Urquiza, que decidió renunciar, y Mitre asume como presidente de
del país. Bueno, hasta acá. Próximamente seguramente continuaremos revisando la cuestión de los primeros presidentes constitucionales que va a estar siendo iniciada por Bartolomé Mitre.